Hola, aquí estamos en la segunda parte de la excelencia. ¿Cómo formar la excelencia parte de nuestra vida? Dijimos que la excelencia es una parte, es una manera permanente de ser, es parte de uno mismo, es crear el hábito de la excelencia, es hacer las cosas bien hechas, sin errores, con una buena actitud y una voluntad de servir. El liderazgo comienza con nuestro propio convencimiento de que buscamos la excelencia como forma de vida, por el bien que nos otorga a nosotros mismos y a los que nos rodean. Si nos convencemos de adoptar la excelencia como forma de vida, con pasión, entonces ya está en nosotros la capacidad de ser líderes. La perfección sabemos todos que no existe, no es propia de los seres humanos. La perfección está solo en Dios. Nosotros estamos creados a imagen y semejanza, pero no somos perfectos. Pero podemos llegar a buscar la excelencia y la mejora continua. Esas son nuestras capacidades y está a nuestro alcance. El cambio comienza por nuestras actitudes. Pero si cambiamos de actitud, nos acercamos al cambio de hábito. Esta es la clave para ser líderes en el siglo XXI. El cambio, para tener esos hábitos. El hábito de la excelencia. Los hábitos de la excelencia podemos dividirlos en varios. Vamos a numerarlos. El primero es saber escuchar. Para acercarnos a los demás, el primer paso es tener la capacidad de escuchar a los demás, de la capacidad de escuchar a las personas. Las personas desean ser escuchadas. La gente va por la vida buscando siempre un confidente, pero todos pretendemos hablar y hablar y hablar y no sabemos escuchar. Nadie se dedica a escuchar. El saber escuchar es un punto para lograr la excelencia. La calidad humana empieza por escuchar, por el puro interés de servir. Nuestra capacidad de estar cerca de los demás depende de nuestra capacidad de escucharlos. Cuando sabemos escuchar, la gente nos admira, nos busca, porque les damos confianza. Otro punto para llegar a la excelencia es el saber hablar. Si sabes escuchar, ya dimos el primer paso. Ahora nos toca saber cómo utilizar nuestras palabras, cómo hablar, es decir, saber hablar. Para lograr una comunicación excelente, es necesario estar siempre alertas, estando siempre consciente de lo que decimos, pensar antes de abrir la boca. La pérdida de la excelencia en la comunicación nos lleva a ofender a las personas y apartarnos de ellas. Una mala palabra, una mala manera de hablar te aleja, cierra mundos y cierra puertas. El decir con excelencia nos da el máximo don humano, la comunicación. Entonces, ya tenemos dos, saber escuchar y saber hablar. Logramos una bonita comunicación, una armonía en la comunicación. El tercer punto, el número 3, es saber motivar. Saber motivar es consecuencia de los dos primeros hábitos, el saber escuchar y el saber hablar. Saber motivar es la unión de los dos primeros hábitos. Si en verdad sabemos escuchar y sabemos decir,
la motivación será lo más fácil. Motivar en realidad es fácil, pero con control de nosotros mismos. Para ser amados por la gente necesitamos motivar, ayudar a los demás. Este es el tercer punto, para lograr la excelencia. Saber dominarse. Saber dominarse. A veces parecemos caballos desbocados, sin rumbo fijo. Cuando tenemos dominio de nosotros mismos y tenemos la maestría en el dominio, surge en la práctica de los 3 hábitos anteriores. Sabemos escuchar, sabemos hablar, sabemos motivar, pero el auténtico, profundo y verdadero dominio surge en la continuidad. Si no hay continuidad, no podemos lograrlo. Vivir de instante en instante es excelencia, es dominarnos a nosotros mismos cada instante de nuestra vida. El punto 5, el quinto, saber crecer y aprender a vivir. El que domina y vence a sí mismo está lleno de sabiduría interior. El que se domina y se vence a sí mismo está lleno de sabiduría interior. En hebreo hay un dicho que dice: Eiseu Gibor Akobeshet Yetzeró. Para el punto anterior, ¿quién es el héroe, el fuerte? El que controla a sí mismo. Y entonces es el producto del quinto punto, de saber crecer y aprender a vivir. El verdadero sabio, amante de la excelencia, va por la vida aprendiendo de los demás, dispuesto a escuchar y hablar con excelencia. Aprender de los errores. La norma básica de la sabiduría es la humildad. Cuando nuestros conocimientos, por muy amplios que sean, no están provistos de valores, entonces carecemos de humildad. El sabio no ofende ni humilla, porque es generoso con el que no sabe y le gusta enseñar. Nuestros conocimientos deben acercarnos a las personas. La clave es compartir con los demás lo que sabemos para que todos lo sepan. Si no, perdemos nuestra capacidad de aprender, seremos humildes. Gracias. La clave es compartir con los demás lo que sabemos para que todos aprendan de nosotros. Y lo poquito que aprendemos, transmitirlo a los demás. Si no perdemos nuestra capacidad de aprender, seremos humildes. El sexto punto, saber trabajar. El trabajo es mucho más que una necesidad. Todos tenemos una vocación. Ser madre, maestro, político, sacerdote, rabino, militar. Todos debemos seguir el llamado interior que nos impulsa a realizar nuestras vidas. Todos tenemos aficiones, pero ya llevamos una vida tan cansada, tan monótona, que no sabemos vivir. El trabajo es una esclavitud y trabajamos sin voluntad, mecánicamente como robots. Observamos, quebrantándonos nuestros sueños de la infancia o de nuestra juventud. Perdemos la capacidad de superación personal por involucrarnos en el trabajo como robot y como esclavos. Solo la calidad humana nos ayuda a superarnos. La búsqueda de excelencia en el ámbito laboral, moral y social es estar juntos, trabajar en equilibrio con sentido de pertenencia y amor al grupo, a la familia o a la nación.
Si así hacemos del trabajo reservado a los hombres un privilegio. Así lograremos hacer un privilegio de nuestro trabajo, con la unión, la entrega, la moral y metiéndolo en nuestra comunidad. Metemos y buscamos la excelencia en el trabajo y la transmitimos a toda la humanidad. El séptimo punto y el último que vamos a tocar en este día es saber ir al interior. Saber ir al interior. Cuando logramos vivir los 6 hábitos anteriores que mencionamos, ¿quién recuerda que eran? ¿Cuáles eran? Saber escuchar, saber hablar, saber motivar, saber dominarse, saber crecer y aprender a vivir, saber trabajar. Esos son los 6 puntos. Llegamos al séptimo, saber ir al interior. Cuando logramos vivir los 6 puntos anteriores que mencionamos, estaremos preparados para recorrer un cambio más profundo, de llegar al interior de nosotros mismos. Esta es la práctica de la reflexión interior y del diálogo interno, de saber convivir con nosotros mismos, de saber vivir con nosotros mismos. ¿Sí? Es en donde nos conocemos a nosotros mismos. En el viaje interior nos daremos cuenta si estamos satisfechos con nosotros mismos o todavía no hemos logrado la excelencia. De mí depende ser del dueño de mi propio destino, dirigir mi propia vida como dueño absoluto de mi voluntad, de mi ente y de mi cuerpo, por el camino que yo decida, guiado por los valores que conducen a la excelencia. De mí depende ser el dueño de mi propio destino, dirigir mi propia vida como dueño y absoluto de mi voluntad, de mi ser misma, de mi vida, de mi alma, ¿sí? Y de mi cuerpo, por el camino que yo decida, guiado por los valores, por la ética moral que nos conduce hacia la excelencia. Con esto me despido. Gracias por escucharme. Hasta luego.